Y porque vos lo pediste, hoy estamos acá para hablar de los límites. ¿Qué es un límite? ¿Cuándo lo ponemos? ¿En la infancia? ¿Un adolescente también necesita límites? ¿Cómo se pone un límite? ¿Es el chancletazo que nos daban a nosotros de chicos? Bueno, todo esto nos va a estar contando, explicando aquí, ayudándonos un poco la licenciada Mariana Dapuez. Muy buenos días, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir un poco a aclararnos este panorama de cómo ser mamá, cómo ser papá y, bueno, cómo ayudarnos. Me quedé pensando en lo que hablaban ustedes en el bloque anterior, esta cuestión de manejar y conducir, que cuando uno va por una carretera tiene bordes marcados y un poco esos son los límites, ¿no? Saber dibujar en las cuestiones cotidianas a los hijos cuáles son los sí y los no, ¿sí? En torno a las prácticas habituales. Estas rayas que tenemos en los bordes de la carretera, del camino y demás, van como pautando que adentro de este camino uno puede funcionar. Hasta acá. Hasta acá. Y de acá para afuera o chocas o te desbarrancas o algo puede acontecer, como decías vos, que hasta genere riesgos para otros o para sí mismos, ¿sí? Con los límites es lo mismo. En realidad los papás tienen que empezar a poner límites de temprana edad, desde que el pequeño empieza a deambular solito, que la marcha es una de las primeras cuestiones en torno a la independencia, junto con el habla. Decirles no a tiempo ya es un modo de poner límites. No a tocar los enchufes, no a subirse arriba de una silla y luego arriba de una mesa. Cosas simples que es decir no a tiempo. Sin apelar al chancletazo, que era la cosa esta de los abuelos, o la manguera, o el cinto y demás, sí, como el símbolo del límite, ¿sí? Que en realidad a veces, en torno a esto de que no existía un poco esta cuestión del diálogo, porque había una asimetría mayor entre adultos y pequeños. Y era esto que de hoy, se hace lo que yo digo porque yo lo digo y se acabó. O porque sí, tal cual, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de poder tener en cuenta lo que acontece día a día e ir poniendo el límite claro, según la etapa del pequeño, ¿sí? Porque si a un pequeño le vamos diciendo desde chiquito, como digo, desde que está deambulando, un no oportuno, ya la segunda vez que le dijiste no, ya va aprendiendo qué es lo que sí, qué es lo que no. Aunque no pueda todavía simbolizar cuál es el riesgo, cuáles van a ser los efectos y demás, ¿no es cierto? Pero de a poquito entonces se va construyendo. Y una cuestión que, retomando recién lo que decíamos, antes había muchísima más asimetría entre los adultos y los niños y los jóvenes. En la actualidad, en esta cuestión de la posmodernidad, hay como mucha más simetría. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que todos somos iguales. Y ya lo hablábamos la otra semana, sí, que en realidad no somos todos iguales, que el límite del adulto es importante, que sirve para la construcción de la identidad del niño como sujeto, ¿sí? Poder comprender que hay un no acá le va a poder permitir adaptarse a nuevas realidades fuera del hogar, ¿sí? Y como hijos los necesitamos también. Totalmente. A veces los pedimos a gritos, ¿no? Esto que qué sé yo, se supondría que qué lindo tener estos padres que te dejan hacer de todo. No, porque estás como perdida. Si puedo hacer de todo, ¿qué hago? Tal cual. ¿No? Y los adolescentes utilizan mucho este tipo de cuestiones en torno a los amigos. Por ejemplo, la mamá de fulano lo deja ir a todos lados. Claro. El papá de fulano le permite eso. ¿Vos por qué no? Entonces como que amenazan ahí el rol. Vos sos la bruja. Tal cual, de la madre o del padre en torno a estas otras cuestiones. Y habrá que ver cuál es el contexto en que ese señor o esa señora dice que sí a todo o a cuán todo dice que sí. Y que te dejen hacer de todo no necesariamente es que te haga bien para crecer. Tal cual. En realidad genera esto, ¿no? El no a tiempo genera una cuestión de construcción de la autoestima, también de poder reconocerse, reconocer los límites, reconocer que hay un otro al cual uno puede estar afectando y de a poco construyendo esta cuestión vas como adaptándote a distintas realidades sociales. Otra de las cuestiones que muchas veces le acontece a los padres es la cuestión de la culpa, ¿sí? Eso. Porque decirle que no al hijo o a la hija genera una frustración en ellos porque quizás la fantasía es el desamor, no me va a querer más, ¿sí? Y en realidad ese no me va a querer más quizás no te quiere por un ratito porque tiene un enojo gigante. Un berrinche. Y a veces hacen berrinches los chicos chiquititos o los adolescentes. También. Y entonces como que amenazan también este poderío de la figura paterna o materna. Claro. Y en realidad el punto es sostener el límite. Ese es el gran desafío hoy en este espacio posmoderno en el que circulamos, ¿sí? Sostener el límite es lo más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que en las familias uno de los padres dice no y el otro después pasa, no se entera lo que acontece y dice sí. Y los chicos andan ahí como por las grietas, ¿sí? De las relaciones vinculares familiares. Además cuando los papás no viven juntos. Sí, o acontece también en las familias
normales, entre comillas, en la familia tipo, acontece con la familia papá, mamá y 2 hijitos, y lo mismo, hay disidencias en los criterios, absolutamente, por eso hay un montón de berrinches adentro de las familias así. Y otra cuestión que acontece es con los abuelos, por ejemplo, que los papás dicen no a determinadas cuestiones y los abuelos permiten. Entonces, bueno, también esta cuestión de que circule el diálogo, de que los papás puedan hablar con los abuelos además o con las personas que son los cuidadores para poner en claro por qué sí o por qué no, y que si ellos, que son la autoridad en la familia, deciden determinadas cosas, traten los otros de respetarlos. Claro, fijar pautas y sostenerlas, porque si no también se desdibuja el límite. Es un día sí, un día no, y de qué depende, del humor, del estado de ánimo. Exactamente, igual que no sirve poner unas penitencias gigantes que son imposibles de cumplirlas. Por ejemplo, no vas a jugar nunca más en la compu. No es cierto, al otro día lo están dejando jugar en la compu o a las 2 horas. Decirle, no vas a jugar hoy con la compu, por ejemplo, con la Play, no sé, con los juegos que tienen los chicos hoy, y sostenerlo, a pesar de que venga llorando, de que traiga la mejor libreta, de que tal cuestión o tal otra, sí, de que vayan revirtiendo este comportamiento, sostenerlo para que comprenda que ahí hay un stop, ¿sí? Y que a partir de ahí se pueden construir nuevas cosas. Mariana, y siempre haciendo hincapié en que el límite es a través de la palabra y no físico. Tal cual, en realidad a veces se van como desdibujando estas cuestiones de la autoridad, y los padres, cuando ya no encuentran otro modo de resolver, resuelven con el golpe. En realidad no es el modo oportuno. En Córdoba tenemos un montón de pautas en torno a esta cuestión de regular la violencia familiar, entonces hay que tratar de no desdibujar esta cuestión, tal cual. No tan solo lo físico, perdón, sino además a la violencia psicológica y demás. El desprecio del otro tampoco hace al límite, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Podríamos seguir muchísimo hablando de este límite, es muy interesante, y lo vamos a seguir haciendo porque vos nos vas a seguir acompañando. Muchas gracias.